Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar la reunión. Como siempre, gracias por estar todos juntos compartiendo este camino. En Encuentro con hombres notables, la cuestión material, página 302 del libro. Es interesante observar que en esos tiempos lo que se sabía de mi vida exterior, o sea, todas esas noches pasadas en Montmartre, daba excelente alimento, a las habladurías de muchas personas que me conocían de cerca o de lejos. Unos me envidiaban porque podía ir de parranda, otros me lo reprochaban amargamente. En cuanto a mí, no le desearía igual parranda a mi peor enemigo. En suma, la necesidad y la urgencia de aportar una solución duradera al problema financiero del Pliuré, la esperanza de estar finalmente libre de esas preocupaciones crónicas y poder consagrarme por completo a mi verdadero trabajo, o sea, la enseñanza de las ideas y los métodos que constituían la base del instituto, esperanza aplazada un año tras año por razones que no dependían de mí, todo me obligaba a realizar esfuerzos sobrehumanos, sin considerar las consecuencias desastrosas que podrían resultar de ello. Durante los últimos meses, el estado de mi salud se había agravado, a tal punto, en efecto, que me había visto obligado a reducir mis horas de trabajo. Ante la repetición de algunos trastornos que nunca había experimentado, confieso que comencé a preocuparme y tomé la resolución de dejar todo trabajo activo, tanto mental como físico. Empero, dilataba constantemente esta medida, hasta el día que un resfriado me obligó, quiéralo o no, a interrumpir todo. Son circunstancias que merecen ser descritas. Una noche, poco después de las 10, como había terminado temprano mis negocios en París y tenía que encontrarme sin falta la mañana siguiente en el Pliuré, donde estaba la visita de un ingeniero para discutir los planos y el presupuesto de un baño de vapor especial que tenía pensado construir, decidí regresar inmediatamente para acostarme temprano y dormir bastante. Sin detenerme en ninguna parte, ni siquiera en mi departamento de la ciudad, salí en dirección a Fontainebleau. El tiempo estaba húmedo, cerré los vidrios de mi automóvil y durante todo el camino me sentí tan bien que hasta comencé a hacer proyectos para la construcción en el instituto de un horno de alfarería, según el modelo de los antiguos hornos persas. Al acercarme al bosque de Fontainebleau, recordé que frecuentemente hay neblina en ese lugar durante toda la noche, cuando el tiempo está húmedo. Miré mi reloj, eran las 11:15. Prendí los faros y aceleré para salir lo más pronto posible de ese mal paso. Después de ese momento no recuerdo nada, ni cómo manejé ni qué sucedió. Cuando volví en mí, vi el siguiente cuadro. Me hallaba sentado en el vehículo, casi en medio de la carretera. A mi alrededor, el bosque, brillaba el sol, una gran carreta cargada de heno se había detenido delante del automóvil. El carretero, de pie al lado de la puerta, golpeaba el vidrio con su látigo, lo cual me había despertado. Aun cuando dormí muy bien, en originales condiciones, el resfriado que pesqué fue tan serio que todavía sigo sintiendo sus efectos. A partir de ese día, se me hizo muy difícil, aun violentándome, exigir a mi cuerpo un esfuerzo demasiado sostenido. De buena o mala gana, tuve que suspender todos mis negocios. La situación del instituto se convirtió por tal motivo en una de las más críticas. No solo no podían ser llevadas a cabo las tareas indispensables, sino que todo cuanto ya se había realizado estaba amenazado de ruina, puesto que los vencimientos se acercaban y nadie estaba en una situación de cancelarlos en mi lugar. Tenía pues que inventar algo. ¿Por qué no poner en ejecución ahora mismo mi proyecto de ir a América, sin demorarme siquiera en los preparativos del viaje? Una gira a través de los diferentes estados de América del Norte, con sus continuos desplazamientos,
el cambio de ambiente y el notable extrañamiento que ello traería consigo, sería siempre una fuente renovada de impresiones no habituales y crearía para mí, dada mi naturaleza, las condiciones indispensables para un verdadero descanso. Para comprender lo que entiendo por no demorarme en los preparativos del viaje, deben ustedes saber que desde el comienzo de la organización de mi instituto en Francia, había empezado a reunir los elementos de una serie de conferencias destinadas a poner en conocimiento del público las ideas básicas del instituto y su aplicación a diferentes campos, tales como la psicología, la medicina, la arqueología, la arquitectura, el arte y aún diversos tipos de fenómenos sobrenaturales. Por otra parte, yo había preparado a algunos alumnos para una serie de representaciones que deseaba dar durante una gran gira a través de Europa y América. Mi meta estribaba en utilizar esa forma para hacer penetrar en el proceso de la vida cotidiana de los hombres el significado de esas ideas que hasta entonces no había divulgado y que se basaban en un material recogido de diferentes regiones de Asia inaccesibles al común de los mortales, como también poner en evidencia los resultados prácticos a los que podría conducir. Como consecuencia de esas reflexiones, en la terraza del Gran Café, decidí, pues, correr el riesgo de partir inmediatamente, contentándome con lo que ya tenía preparado. Hasta me di a mí mismo mi palabra de honor de no trabajar en nada serio desde mi partida de Francia hasta mi regreso, sino comer bien, dormir cuanto pudiera y leer solo aquellos libros cuyo contenido y estilo estuvieran conformes con el espíritu y carácter de los cuentos de Mullah Nasreddin. Estaba dispuesto a intentar la aventura porque comenzaba a abrigar la esperanza de que mis alumnos serían capaces ahora de organizar por sí mismos en América, sin mi participación, toda una serie de conferencias y demostraciones. Uno de los peligros de esa repentina decisión, destinada a la vez a restaurar mi propia salud y restablecer la situación material de mi instituto, ese hijo que había concebido a costa de dificultades increíbles y que apenas comenzaba a vivir una vida independiente, se debía al hecho de que para triunfar tenía que llevar conmigo a 46 personas, que tanto allí como en Francia, desde luego, estarían por completo a mi cargo. Ese era el único modo de resolver tan angustioso problema, pero era imposible no darse cuenta que, en caso de fracasar, la situación general se agravaría aún más y hasta podría convertirse en catástrofe. Finalmente, las demostraciones en París, los pasajes de barco, la cancelación de los pagarés más urgentes, el dinero destinado a los que se quedaban en Europa, como también algunos gastos inesperados, engulleron la totalidad de los 300.000 francos aún antes de la salida. De manera que en el último minuto me encontré en una situación súper tragicómica. Todo estaba listo para la salida y no podía irme. ¿Cómo emprender tal viaje con tantas personas sin tener la menor reserva para casos de emergencia? Esta situación se me presentó en todo su esplendor 3 días antes de embarcarnos. Entonces, tal como me había sucedido más de una vez en los momentos críticos de mi vida, surgió un acontecimiento imprevisto. Según todas las apariencias, tratábase de una de esas intervenciones que los hombres capaces de pensar conscientemente han considerado siempre como signo de la justa providencia de las fuerzas superiores. En cuanto a mí, diré que este era el resultado, conforme con las leyes, de la perseverancia inquebrantable de que un hombre puede hacer gala para que concuerden todas sus manifestaciones con los principios a los que se somete conscientemente al fin de lograr una meta determinada. Mi madre se acercó a mí y me dio un paquetito diciendo: «Líbrame por favor de este objeto. Estoy cansada de llevarlo siempre conmigo». Entre los objetos entregados a mi madre se encontraba un broche que había comprado
a una gran duquesa que tenía una apremiable necesidad de dinero. Al dar este broche a mi madre, se lo recomendé muy especialmente, pues tenía mucho valor. ¿Pueden ustedes imaginar el alivio que experimenté cuando reconocí este broche y comprendí el partido que podría sacarle? Al día siguiente, con la joya en el bolsillo, tomé prestado de un amigo sin vacilar $2000 y llevé el objeto a América, en vista de que en París apenas me ofrecerían por él 125.000 francos, mientras que según mi parecer valía mucho más, como lo pude comprobar al venderlo en Nueva York. O sea, registrar momentos de diálogos de este observador-relator, Sí, que en general, como dices tú, el relator está constantemente hablando de lo que sucede, de que si me gusta, que si no me gusta, que, que no sé, por qué estará pensando la otra persona o por qué no le dije tal cosa o no respondí de cierta manera. Está como siempre en esa actitud. No, no observé cosas que salieran de lo común. pero ¿tuviste constataciones de momentos del diálogo hablando? Porque la idea era esa parte mía que Rumia está hablando y yo digo, ahora la escucho. Y la escucho. Porque nosotros nos engañamos mucho porque nos creemos estar en un lugar más profundo y entonces la cabeza, por diferentes motivos, porque quiero dar mi imagen a los otros, porque se la quiero dar a los otros para darme a mí, empieza a decir cosas. Entonces la idea era en momentos de relato donde por ahí 2 minutos logro escuchar a ese relator. Entonces es como si engañara al ego. El ego no se da cuenta y lo estoy viendo. La tarea del observador a mí me parece como súper útil. Hay un montón de tareas, pero la del observador puntualmente me hace acordar de la frase que siempre decís, que somos un laboratorio de sustancias peligrosas. Sí. Bueno, es como mirarlo un rato y como medio entre asombrarse barra asustarse. Sí, también con la tarea me pasó que tuve como muchas constataciones y como momentos de bastante sinceridad con Eugenia, porque si el relator está hablando y el observador está mirando, es como un lugar muy íntimo, porque el otro no se está enterando para nada de lo que está diciendo el relator, pero uno lo está observando en ese momento, Se queja. como que si estuviera cansado, ¿no? Es como que el relator dice, oh, tengo que hacer esto, y yo estoy en un estado de ponerle tristeza, vamos a ponerle, estoy en un estado de tristeza, y yo tengo que estar haciendo como un montón de cosas, entonces empieza a dar como indicaciones Vuelvo a de, corregir. La tristeza es una emoción del ser. La angustia es una emoción del ego. es que estoy triste, no estoy angustiada. Ah, ok. Entonces es algo verdadero. Sí, por eso el centro intelectual le quiere poner una Ya está. interpretación que, Sí, que no la va a tomar porque no es así. Ok, está claro, bien. Y ahora, porque eso es tan importante, ¿no? Cuando uno tiene ganas de trabajar, cuando vos decís estoy en octava descendente, cuando uno tiene ganas de trabajar, trabaja desde el ego porque tiene ganas de trabajar. Cuando uno no tiene ganas de trabajar, si puede trabaja porque comprende, entonces trabaja igual, como te pasa muchas veces a vos. Pero esta es como la pregunta para todos. A vos, de esta semana, aunque yo esto lo hago siempre, pero me parece siempre como una especie de reflexión para cerrar. De este trabajo que tenemos, que vos dijiste que te pareció muy interesante, que sentís que es muy interesante y que lo abordaste bien. ¿A vos de qué te sirve esto? Está la vida, el mundo, las cosas que te gustan, las que no te gustan, las que haces, las que tenés que hacer, las que no harías, etcétera. La vida de Eugenia. A la vida de Eugenia, ¿de qué le sirve esto? lo que más me importa de esta tarea es conocer cuáles son como los surcos en los que Eugenia se está moviendo, pero también aparece saber que el trabajo me puedo llevar a otro lugar y no poder lograr eso, también me genera como una frustración de no poder como, como correrme O sea, vos querés del estado. Claro, forzar, bueno, o sea, me genera una no frustración funciona.
Claro, ya lo sé, el saber que muchas veces lo logro con el trabajo, el conocerme, y ahora estoy en un momento en donde lo único que puedo es solamente observar Sí, y pero pensarlo de esta manera, para conocerme necesito estudiarme. Y esto es estudiarme. El conocerme viene después, cuando, como no lo puedo atrapar, viene cuando viene. solo, lo sé. Viene solo, pero no viene por casualidad. O sea, nada se pierde. Lo que yo dé voy a recibir. Y proporcionalmente a lo que yo doy pongo. Entonces, también necesito confiar, porque va a venir de vuelta directamente proporcional a lo que estoy dando. Y tampoco se tarda tanto, o sea, no es tan ajeno. Uno va cosechando. Lo que pasa es que no tengo control sobre lo que cosecho. Por ahí empiezo a tener comprensiones y ni me doy cuenta. Y surge una situación que hubiera reaccionado en algún momento y ahora me veo accionando o reaccionando menos identificado. Y no le doy valor, pero eso es lo que me estoy ganando. De lo que observé, y justo ahora lo que acabas de decir, Perla, eh, yo tenía, o sea, lo que observé, cuánta consideración interior hay, o sea, el qué dirán, o cómo no animarme a decir las cosas, o sea, eso es lo que observé en Ivana muchas veces, un grado alto de consideración interior, y tuve una situación con mi ex marido y me encontré con esto de estar menos identificadas en dar una respuesta. Es como menos miedo contestar desde un lugar, no sé si la palabra es con altura, pero un lugar diferente, simple, ¿no? Pero Tomada. sí, muy tranquila, o sea, me escribí, o sea, muy diferente a otras veces. Nunca, a mí al revés, no es, yo cuando me identifico en esta situación me da como miedo, hasta tiemblo porque sé la respuesta que viene. Eh, en determinada situación, no, a ver, no quiero ir a lo personal, ¿no? Pero me encontré dando una respuesta y esto que acabas de decir, eh, creo que esto de que, bueno, creo que tiene que ver con el trabajo. El dar una respuesta es diferente, no sé si, o sea, eso de que uno va cosechando algo. Los cambios que uno puede generar en uno tienen algo bueno. Pueden ser chiquitos, pero nunca volvés atrás. O sea, lo que te pertenece ya no te va a dejar de pertenecer nunca. La comprensión que tuviste puede olvidarse en un momento, pero quedó guardada porque vos la tenés guardada y está ahí para vos. No sé si lo que comparto es exactamente la tarea, pero tiene que ver con el trabajo. Ahora, bueno, sabés que estoy con esta situación de que vine por mi amiga que se está muriendo, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y empezamos a tener esta semana unas conversaciones sobre su muerte, realmente, así como al hondo, ¿no? Y en un momento que estábamos hablando, le pedí disculpas, le digo, te pido perdón, gordita, porque estoy hablando con claridad, pero sin sentimientos, como que no estaba en una actitud de, Yo sabía que ibas a decir eso porque es muy difícil hablar con alguien de algo así y sentirlo. sí, pero el tema era que no estaba en ese sentimiento de querer protegerla, adornarle, era como teníamos una conversación muy directa, muy al hueso, con mucha compañía las dos, ¿no? Entonces cuando le pido disculpas, igual ella me dice, es que es la primera vez que te veo en paz, me dice, ¿no? Y ahí empezamos a hablar del trabajo, ¿no? Ella sabe, conoce el trabajo del Cuarto Camino, de Gurdjieff y demás. Y hay una parte que sí siento que tiene que ver con eso, que no estoy ni juzgando, ni midiendo, ni especulando. Hay una parte que Y sí emocionalmente estás más serena. estoy más serena, estoy más serena. Pero esa serenidad tenía el temor de que sea de dejar de sentir, ¿no? La serenidad y el dejar de sentir, porque me Son pasa dos con cosas todo. distintas, son dos cosas distintas y por ahí la situación amerita que estés así
O amerita otra cosa, pero algo en vos bajó la persiana ahora porque no está disponible y listo. mm, mm, O sea, lo que ella necesita de una forma u otra es que tu cuerpo esté ahí y tu palabra mm, esté ahí. Y eso lo mm. estás haciendo. Está muy bien. Y en un momento ya hablando de otro tema ligado a eso, eh, yo le decía que me faltaba hace tiempo, me está faltando hace casi 3 años, el estímulo a mí me mantiene la vida, me ha mantenido por idealizaciones, ¿no? La idealización de Marta Argerich, de Kiarostami, siempre he estado colgada de una ilusión vinculada a las idealizaciones, ¿no? Y yo le decía que estaba medio vacía de idealizaciones y siguió la conversación y en un momento le digo, "Ah, me parece que estoy dejando de idealizarme a mí misma. Hay algo que tiene que ver con el trabajo que está operando por ahí. No lo quiero poner Sí, en sí. palabras fijas ni nada, pero No, no, pero es algo que igual yo lo veo. hay algo que opera por ahí, sí. Yo lo veo y que también te ubica en ese lugar donde no se va como un colador por los agujeritos, algo que no tiene por qué irse, pero que se va en esa fuerte vehemencia que uno tiene y no por eso estamos ni menos muertos, ni más muertos, o sea, no es que perdemos, uno piensa que pierde. Los que Mm, tenemos como esa energía fuerte piensa que pensamos y no, en mm, realidad ganás. mm. Gurdjieff dice que se pierde en la vida y se gana en el trabajo. Bueno, para compartir un poco sobre la tarea, me pasó mucho por como lo comentan los demás del grupo. eh, a mí solo bueno, me pude constatar o me aterré un poco del relator porque encontré un relator muy negativo de todas las situaciones. Fue una de las cosas más relevantes O que sea, de los encontré. relatores que había, uno que tiene mucho peso es negativo. Sí, sí, totalmente. Y otra de las cosas que pude observar fue en un momento cuando de repente me venía la tarea o accionar el momento de observar al relator, como que lo buscaba y como que se me escondía, por así decirlo. Yo intentaba como que ubicar algo y en esos momentos se hacía como una pausa. No puedo decir que había como un vacío porque no, y claro, eran, no sé, ni un segundo, una cosa así, pero era como poder estar en un alto en ese segundo. Fue algo que pude presenciar. También que mi relator es más activo en las mañanas, el de la noche no lo podía observar. Yo siento que de por sí cuando yo digo, bueno, dormir es dormir, entonces que eso me acordé cuando Euge también lo comentó de esa tarea que tuvimos en un momento, que cuál de los yo era como más activo, si el de la mañana O el de la noche. o el de la noche, y coincidió con eso, que es como más activo o como que está más presente en la mañana. Y sí, una de las cosas que, bueno, entre tanto de las lecturas y todo eso, ahorita cuando comentaste de qué me sirve, fue así como un momento de que me sirve muchísimo y no me había dado cuenta de la importancia de la observación en tanto tiempo, porque realmente ahí es como diferenciar el autoconocimiento, que siempre decimos que, bueno, el autoconocimiento, el conocerse, y es como decir, sí, Maybe es así porque tiene esas características, esas actitudes, por decirlo así, a diferencia de la observación, porque el observar sí me da como ese espacio, como le estabas comentando a Jorge, de poder quizás no tanto cambiar, pero sí poder cometer menos errores, como para estar más presente en las acciones de Maybe en muchas Y cosas. cuando viste al observador, al relator, observador mental automático negativo, ¿qué, dónde justificaba sus negatividades? ¿Qué decía? Eh,
Sobre todo era como, bueno, siento que hay mucho la consideración Porque a vos te he interna de jugado Maybe. algunas, no muchas, pero yo fui testigo de algunas malas pasadas. Ya Sí. sea cuando estuviste en el retiro acá con respecto a tu hija, que decías no pasa nada, no pasa nada y te estabas comiendo viva, Ujú, ya sea cuando en un momento pusiste en duda cosas que son lo más importante para vos y vos lo sabés. Cuando hablamos del servicio médico, cuando me decías lo que no tenía, yo decía, pero ¿en dónde está Maybe? El negativo dice, o sea, no puedo, no se debe, no sé. Entonces, ¿dónde viste ese peso tan fuerte? Porque te ha ganado. Después reflexionás, ujú. pero te ha Sí, ganado algunas veces. sí, y el negativo siempre es como más bien entre, como que esa crítica hacia Maybe, sobre todo es negativo hacia Maybe. Claro Eh, que sí, si todo lo que te estoy contando, la perjudicada eras vos. exacto, exacto. Entonces, y es un ataque constante, que de por sí en un momento me observé y fue así como, basta, ya. En un momento porque era esa agresión constante en todos los sentidos, pudiese decir. Y lo pude observar un poquito más que no lo había visto. Y en todo, o sea, se arma muchas cosas, hasta con las cosas exteriores, de accidentes, de te va a pasar esto, de ten cuidado, pero siento que es algo mucho con el miedo. Hola Perla, hola grupo. Me fue muy útil como, como en ciertos momentos, ¿no? Utilizándolo solo y utilizándolo también con los otros, porque bueno, justo escuchando a mis compañeros y demás, me vi en varias situaciones, sobre todo con otros, que digo, bueno, la verdad que menos identificado con el ego, ¿no? De una manera como más compasiva. O sea, yo estoy más compasivo, siento conmigo mismo y puedo estar más compasivo con el otro. Sí, Eh, Menos de pararme yo ni más arriba ni más abajo. Así que bueno, esto del observar no solo que por ahí a veces lo llevé eh, a momentos que estaba conmigo mismo, sino también a la relación con el otro. Eh, Después sí, es verdad, me ponía a pensar de cuánto este observador relator me va llevando como de las narices para manejarme la vida, ¿no? Bueno, a la mañana me levanto, ahora hace esto, hace lo otro. sí, sí. Eh, y bueno, me parece que me doy una oportunidad de ponerle así como habla este camino, ¿no? Una vertical. Bueno, pare un poco a ver, a ver si puedo Sí. detenerme un poquito. Yo la verdad es que estoy confundido todavía con el que relata, porque sí me he cachado, pero no me quiero dar como una palmadita en el hombro, pero justo muchas veces sí veo al que observa, que no tiene diálogo, el que observa al que tiene diálogo y el que tiene diálogo al que está abajo. ¿Y el que Eh, tiene diálogo? Al que tiene diálogo y luego al que está como actuando en la vida. O sea, yo lo Sí, veo, sí, ya está, ya está, ya está, sí. sí, es como si Francisco y muchos franciscos actúan en la obra de teatro Es y hay un director exactamente como lo arriba, decís. Es así, sí, es y así. el director sí dice y sí más o menos está pensando, y hay otro que está arriba del director, ¿no? O allá atrás, y ve cómo el director tiene su diálogo y ve cómo los otros están ahí moviendo. Sí, Eh, eh, los que están ahí moviendo son los que muchas veces son los que tienen mucha consideración interior, porque, más bien, ellos no, el director es el que tiene consideración interior fuerte, y los que están ahí actuando muchas veces la riegan, ¿no? O la riegan a lo que dice el director, y el otro nada más lo ve. Eh, y juntándolo con la postura correcta y como la actitud justa, no correcta, justa, eh, eso como que ayudaba a los que están actuando todo el tiempo en el escenario, ¿no? A no regarla tanto para el director, ¿no? Que a veces es como muy exigente.